Lago Tahoe, California, 23 de julio de 2024. Las aguas cristalinas del lago reflejaban un cielo sin nubes, mientras docenas de familias disfrutaban del perfecto día de verano. Entre ellas, la familia Vargas había elegido una zona apartada cerca del bosque de pinos para su picnic anual, una tradición que mantenían desde hacía más de una década. Pedro Vargas, de 48 años, terminaba de ensamblar la parrilla portátil, mientras su esposa Rosario, de 45, organizaba meticulosamente los alimentos sobre la mesa plegable. Sus hijos, Manuel, de 22 años, y Carmen, de 17, parecían disfrutar de la escapada familiar. Manuel, estudiante de ingeniería en su último año universitario, había regresado especialmente para estas vacaciones después de un semestre particularmente estresante. Carmen, por su parte, irradiaba la energía típica de una adolescente emocionada por las vacaciones de verano, constantemente tomando fotografías del paisaje con su teléfono. La atmósfera familiar era de perfecta armonía. Pedro y Manuel discutían sobre técnicas de asado, mientras Rosario y Carmen preparaban ensaladas y organizaban los cubiertos. Los planes para el día incluían natación, una caminata por los senderos cercanos y por la noche observación de Minbus de Sa, estrellas junto a la fogata. Todo parecía desenvolverse según la rutina familiar establecida a lo largo de los años. Aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando el calor del día alcanzaba su punto máximo, Manuel sugirió buscar más leña para la fogata nocturna. Carmen, siempre dispuesta a ayudar, se ofreció a acompañarlo. Sus padres, concentrados en preparar la comida, apenas notaron cuando ambos se dirigieron hacia el denso bosque de pinos que rodeaba el área de picnic. La zona boscosa, con sus senderos serpenteantes y áreas de densa vegetación, era conocida por los locales como un lugar perfecto para recolectar leña seca. Sin embargo, también tenía secciones aisladas donde el sonido se amortiguaba entre los árboles, creando pockets de silencio absoluto alejados de la actividad del lago. Lo que ningún miembro de la familia Vargas sabía era que a varios kilómetros de distancia, un entusiasta de la fotografía aérea estaba operando un dron equipado con una cámara de alta resolución, documentando la belleza natural del área para un proyecto documental sobre los paisajes californianos. Su dispositivo, programado para capturar tomas panorámicas del bosque y el lago, estaba a punto de registrar imágenes que cambiarían el curso de una investigación criminal. Tengo una buena noticia para ti que sigues casos de crímenes reales. Suscribirte a este canal y reaccionar con un me gusta hará que YouTube te recomiende videos cada vez más acertados para ti. Hazlo ahora y mira este video hasta el final. La tarde transcurría con normalidad cuando Pedro comenzó a preguntar por el paradero de sus hijos. Habían partido hacia el bosque hacía más de una hora, tiempo suficiente para recolectar leña, pero aún no regresaban. Rosario, inicialmente tranquila, empezó a mostrar signos de preocupación cuando las llamadas al teléfono de Carmen no recibían respuesta. Fue Manuel quien regresó solo al área de picnic aproximadamente a las 4:30 de la tarde, cargando una cantidad modesta de ramas secas. Su explicación fue inmediata y aparentemente lógica. Carmen había decidido dirigirse directamente al lago para nadar y refrescarse, y él había continuado recolectando leña antes de regresar. Sus padres, aunque ligeramente preocupados por la ausencia de Carmen, aceptaron la explicación sin cuestionamientos significativos. Sin embargo, cuando pasaron 30 minutos adicionales sin noticias de Carmen, la inquietud familiar se intensificó. Sus llamadas telefónicas seguían sin respuesta, y Manuel había mencionado que la había visto dirigirse hacia una zona del lago donde normalmente no nadaban. Pedro decidió buscarla personalmente, seguido por Rosario y Manuel. La búsqueda inicial se centró en las orillas del lago y los senderos principales. Otros visitantes del área fueron consultados, pero nadie recordaba haber visto a una joven que coincidiera con la descripción de Carmen. La creciente desesperación de los padres contrastaba con la aparente calma de Manuel, quien sugeraba áreas adicionales de búsqueda mientras mantenía una actitud colaborativa, pero notablemente controlada.
A las 6:15 de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender y la luz natural disminuía, Pedro tomó la decisión de contactar a las autoridades. La llamada al 911 fue registrada a las 6:23, reportando la desaparición de una menor de edad en el área recreativa del lago Tahoe. Los primeros oficiales llegaron al lugar en menos de 20 minutos, iniciando protocolos estándar para casos de personas desaparecidas en áreas naturales. El oficial Mark Thompson, con más de 15 años de experiencia en rescates y búsquedas, coordinó inmediatamente equipos adicionales. La información proporcionada por la familia Vargas fue registrada meticulosamente. Carmen había sido vista por última vez aproximadamente a las 3:00 p.m., dirigiéndose hacia el bosque con su hermano, quien la había visto posteriormente caminar hacia el área de natación. Durante las entrevistas preliminares, Manuel proporcionó una versión consistente de los eventos. Describió el recorrido que habían tomado para buscar leña. Mencionó que Carmen había expresado calor y deseo de nadar, y explicó que se habían separado cerca de un sendero que conducía directamente al lago. Su comportamiento durante los interrogatorios fue descrito por los oficiales como cooperativo, aunque emocionalmente contenido. A medida que la luz del día se desvanecía, equipos de búsqueda con linternas y perros entrenados comenzaron a peinar sistemáticamente el área. Los padres de Carmen, visiblemente angustiados, permanecían en el campamento base establecido por los rescatistas, mientras Manuel continuaba colaborando con los esfuerzos de búsqueda, sugiriendo ubicaciones adicionales donde su hermana podría haberse dirigido. Fue aproximadamente a las 9:45 p.m., cuando uno de los equipos caninos mostró interés intenso en una zona densamente arbolada, aproximadamente a 800 metros del área de picnic original. El comportamiento del perro, entrenado específicamente para búsqueda de personas, alertó inmediatamente a los oficiales sobre la posibilidad de haber localizado algo significativo. El descubrimiento que siguió transformó instantáneamente la operación de búsqueda y rescate en una investigación de homicidio. El cuerpo de Carmen Vargas fue encontrado en un claro pequeño, parcialmente oculto entre la vegetación densa. Las circunstancias del hallazgo y las condiciones físicas evidentes requerían inmediatamente la intervención de especialistas en investigación criminal. La detective Alejandra Ruiz del Departamento del Sheriff del Condado de El Dorado recibió la notificación a las 10:20 p.m. Con 17 años de experiencia en investigaciones de homicidios, Ruiz había manejado casos complejos, pero la naturaleza familiar de este crimen presentaba desafíos particulares que requerirían delicadeza investigativa y precisión técnica. Al llegar a la escena, Ruiz inmediatamente estableció un perímetro amplio para preservar cualquier evidencia potencial. El examen preliminar del médico forense indicó que Carmen había fallecido varias horas antes, y las circunstancias físicas sugerían fuertemente que había sido víctima de agresión sexual, seguida de estrangulamiento manual. La familia Vargas fue informada del hallazgo aproximadamente a las 11:30 p.m. La reacción de los padres fue de devastación absoluta, mientras que Manuel mostró una respuesta que los investigadores consideraron emocionalmente apropiada, pero que requería evaluación adicional. Durante las horas siguientes, todos los miembros de la familia fueron entrevistados por separado como parte del protocolo estándar. Las entrevistas iniciales revelaron una dinámica familiar aparentemente normal. Pedro y Rosario describieron a sus hijos como cercanos, sin conflictos significativos, más allá de las típicas rivalidades entre hermanos. Manuel fue descrito como un estudiante dedicado y un hermano protector, mientras que Carmen era vista como una adolescente alegre y social con muchos amigos en la escuela. Sin embargo, durante la entrevista más detallada con Manuel, la detective Ruiz comenzó a notar inconsistencias sutiles en su relato. Aunque su versión general de los eventos permanecía constante, algunos detalles menores variaban entre repeticiones. Más significativamente, su capacidad para recordar eventos específicos y momentos exactos parecía inusualmente precisa para alguien que supuestamente había experimentado una tarde normal de actividades familiares.
La investigación técnica comenzó inmediatamente. El área donde fue encontrado el cuerpo fue fotografiada exhaustivamente y procesada para evidencia física. Las muestras biológicas fueron recolectadas tanto del cuerpo de Carmen como del área circundante. Los investigadores también iniciaron un mapeo detallado de todos los senderos y ubicaciones mencionadas por Manuel durante sus entrevistas. Un elemento que inmediatamente llamó la atención de los investigadores fue la distancia entre el lugar donde supuestamente Manuel y Carmen se habían separado y el área donde ella fue encontrada. Según las declaraciones de Manuel, Carmen se había dirigido hacia el lago para nadar, pero su cuerpo fue localizado en una dirección completamente opuesta, en una zona que no tenía conexión lógica con ninguna actividad de natación. Las primeras 24 horas de investigación establecieron varios hechos cruciales. Carmen había muerto aproximadamente entre las 3:30 y 4:00 p.m. Había sido víctima de agresión sexual y no había evidencia de que hubiera estado cerca del agua en ningún momento después de separarse de su hermano. Estos datos contradecían directamente la versión proporcionada por Manuel sobre los movimientos de su hermana. Durante los interrogatorios del segundo día, la detective Ruiz adoptó un enfoque más directo con Manuel. Le presentó las inconsistencias entre su relato y la evidencia física, observando cuidadosamente sus reacciones. Manuel mantuvo su versión original, pero sus respuestas comenzaron a mostrar signos de ensayo previo, como si hubiera anticipado estas preguntas específicas. Un avance significativo llegó cuando los investigadores localizaron a James Mitchell, un fotógrafo de vida silvestre que había estado operando un dron en el área durante la tarde del 23 de julio. Mitchell había estado documentando patrones de migración de aves locales y paisajes para un proyecto de conservación, utilizando un dron equipado con cámaras de alta resolución capaz de grabar video continuo durante varias horas. Inicialmente, Mitchell no había considerado que su material pudiera ser relevante para la investigación. Sin embargo, cuando los investigadores explicaron la ubicación específica del crimen y los horarios involucrados, se dio cuenta de que su dron había estado volando exactamente sobre esa área durante el periodo crucial entre las 3:00 y 4:30 p.m. La revisión del material de video se convirtió en una prioridad absoluta para la investigación. El dron había capturado aproximadamente 90 minutos de grabación continua del área boscosa, aunque gran parte del material consistía en tomas panorámicas de la copa de los árboles. Sin embargo, en varias secciones, los claros del bosque y los senderos eran claramente visibles desde la perspectiva aérea. Los técnicos especializados en análisis de video trabajaron durante horas para examinar cada frame del material. La calidad de las imágenes, aunque no perfecta debido a la altitud del dron, era suficiente para distinguir figuras humanas y movimientos básicos. Lo que encontraron corroboró parcialmente el relato de Manuel, pero también reveló detalles que él no había mencionado. Las imágenes mostraban claramente a dos figuras caminando juntas hacia el bosque aproximadamente a las 3:05 p.m. Las figuras, basándose en el tamaño y la vestimenta, correspondían a Manuel y Carmen. El video seguía su progreso a través de varios senderos, documentando su movimiento hacia áreas más densas del bosque, alejándose progresivamente del área de picnic familiar. Aproximadamente a las 3:25 p.m., el video capturó a las dos figuras, llegando a un claro específico. Durante los siguientes minutos, ambas figuras permanecían en el área, pero los detalles específicos de sus actividades eran difíciles de distinguir debido a la cobertura parcial de los árboles. Sin embargo, lo que sí era claramente visible era que las dos personas permanecían en esa ubicación durante un periodo extendido. El momento crucial del video ocurría aproximadamente a las 3:52 p.m. Las imágenes mostraban claramente a una sola figura saliendo del claro y comenzando el regreso hacia el área de picnic. La segunda figura no era visible saliendo del área, y no había evidencia en el video de movimiento hacia el lago o cualquier otra dirección, como Manuel había afirmado.
Confrontado con esta evidencia, Manuel inicialmente intentó explicar la discrepancia afirmando que Carmen había decidido descansar en el claro mientras él continuaba buscando leña. Según esta nueva versión, él se había alejado brevemente para explorar otras áreas y cuando regresó, Carmen ya no estaba allí. Asumiendo que había continuado hacia el lago como había planeado, él había regresado al campamento familiar. Sin embargo, esta explicación presentaba problemas adicionales. El video no mostraba a Manuel regresando al claro después de salir, ni había evidencia de Carmen saliendo del área en ningún momento posterior. Más significativamente, el análisis detallado de los frames del video sugería que la figura que permanecía en el claro no se movía de manera consistente con alguien que estaba descansando voluntariamente. Los investigadores forenses habían estado trabajando simultáneamente en el análisis de la evidencia física recolectada en la escena del crimen. Los resultados preliminares de los análisis de ADN revelaron material genético bajo las uñas de Carmen que no correspondía a ella. Las muestras fueron comparadas con perfiles de ADN de todos los miembros de la familia, incluido Manuel. Los resultados del análisis genético proporcionaron la confirmación científica que los investigadores necesitaban. El ADN encontrado bajo las uñas de Carmen coincidía definitivamente con el perfil genético de Manuel. Esta evidencia, combinada con el material de video del dron, creaba un caso sólido que contradecía completamente la versión de los eventos proporcionada por Manuel. Durante la confrontación final, cuando se presentaron tanto la evidencia de video como los resultados del ADN, la detective Ruiz observó un cambio notable en el comportamiento de Manuel. Su compostura previa comenzó a deteriorarse y sus respuestas se volvieron menos coherentes. Sin embargo, continuó negando cualquier responsabilidad directa en la muerte de su hermana. La presión adicional vino de un análisis más detallado de los patrones temporales. Los investigadores habían establecido que Manuel había regresado al campamento familiar aproximadamente a las 4:30 p.m., afirmando haber estado recolectando leña después de separarse de Carmen. Sin embargo, el video del dron lo mostraba saliendo del claro, donde posteriormente se encontró el cuerpo de Carmen a las 3:52 p.m., creando un periodo de 38 minutos sin explicación satisfactoria. Durante este periodo, según la evidencia forense, Carmen había sido agredida sexualmente y posteriormente estrangulada. El tiempo de muerte estimado por el médico forense coincidía precisamente con este periodo, no explicado en el relato de Manuel. La convergencia de evidencia física, temporal y testimonial creaba un caso prácticamente irrefutable contra él. Los padres de Manuel y Carmen se encontraron en una posición devastadora. Confrontados con la evidencia contra su hijo sobreviviente, inicialmente se negaron a aceptar la posibilidad de su culpabilidad. Pedro y Rosario proporcionaron declaraciones que respaldaban el carácter de Manuel, describiendo una relación fraternal normal y negando cualquier comportamiento previo que pudiera sugerir tendencias violentas o sexualmente agresivas. Sin embargo, bajo presión investigativa adicional, algunos detalles de la historia familiar comenzaron a emerger. Rosario eventualmente admitió que había notado comportamientos ocasionalmente posesivos de Manuel hacia Carmen, particularmente cuando ella interactuaba con jóvenes de su edad. Estos comportamientos habían sido interpretados como protección fraternal típica, nunca como señales de algo más perturbador. Pedro también reveló que Manuel había mostrado dificultades para formar relaciones románticas normales durante sus años universitarios. Aunque había tenido algunas citas, nunca había mantenido una relación seria y ocasionalmente había hecho comentarios que sugerían frustración con las mujeres en general. Sin embargo, estos aspectos de su personalidad nunca habían sido considerados problemáticos o preocupantes por la familia. El análisis psicológico forense, realizado después del arresto de Manuel, reveló un perfil complejo.
Los expertos identificaron signos de trastorno de personalidad narcisista combinado con fantasías sexuales desviadas que habían sido cuidadosamente ocultas durante años. La combinación de estos factores, junto con la oportunidad y el aislamiento del área boscosa, había creado las condiciones para el crimen. La investigación también reveló que Manuel había visitado sitios web con contenido pornográfico extremo y había mostrado interés en material relacionado con violencia sexual. Su historial de navegación en Internet, analizado forense después de obtener las órdenes judiciales apropiadas, mostraba un patrón de escalada en el consumo de contenido cada vez más violento y desviado. El juicio de Manuel Vargas comenzó en febrero de 2025, 8 meses después del crimen. La Fiscalía presentó un caso metodológico basado en la evidencia física, testimonial y técnica. El video del dron fue presentado como evidencia clave, mostrando al jurado la secuencia precisa de eventos que contradecía completamente el relato de la defensa. Los abogados defensores intentaron argumentar que la evidencia era circunstancial y que existían explicaciones alternativas para los hallazgos científicos. Sin embargo, la combinación de evidencia de ADN, video cronológicamente secuenciado y análisis forense del tiempo de muerte creaba un caso que era difícil de refutar. Durante su testimonio, Manuel continuó manteniendo su inocencia, afirmando que alguien más debía haber atacado a Carmen después de que él la dejara en el bosque. Sin embargo, su testimonio fue desacreditado por las inconsistencias en su relato y la evidencia técnica irrefutable que mostraba que él había sido la última persona en ver a Carmen viva. El veredicto fue entregado después de menos de 6 horas de deliberación del jurado. Manuel Vargas fue declarado culpable de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes de agresión sexual. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, reflejando la gravedad del crimen y la naturaleza premeditada de los actos. Las vidas de Pedro y Rosario Vargas fueron destruidas por completo. Habían perdido a una hija a manos de su propio hijo, una realidad que resultaba imposible de procesar completamente. Su matrimonio no sobrevivió al trauma, terminando en divorcio 2 años después del juicio. Pedro se retiró temprano de su trabajo y se mudó a otra ciudad, mientras que Rosario requirió tratamiento psiquiátrico prolongado para manejar el trauma y la culpa. La detective Alejandra Ruiz, reflexionando sobre el caso años después, lo describió como uno de los más devastadores de su carrera. La traición de la confianza familiar, combinada con la brutalidad del crimen, había dejado heridas que sabía nunca sanarían completamente para los sobrevivientes. El caso también destacó la importancia de la tecnología moderna en la resolución de crímenes, ya que sin el video del dron, establecer la culpabilidad de Manuel habría sido significativamente más difícil. La historia de Carmen Vargas se convirtió en un recordatorio sombrío de que los peligros más grandes a veces vienen de aquellos en quienes más confiamos. Su muerte también llevó a cambios en los protocolos de seguridad en áreas recreativas, con mayor presencia de guardabosques y sistemas de monitoreo mejorados para proteger a los visitantes. Para la comunidad del lago Tahoe, el caso cambió para siempre la percepción de seguridad en un área que había sido considerada un refugio familiar. Las familias comenzaron a ser más cautelosas sobre permitir que los niños y adolescentes se alejaran sin supervisión, y la conciencia sobre el potencial de violencia familiar se incrementó significativamente. El caso también generó discusiones importantes sobre el reconocimiento de señales de advertencia en comportamientos sexualmente desviados y la importancia de buscar ayuda profesional cuando se observan patrones preocupantes. Los expertos enfatizaron que la violencia sexual rara vez surge sin precursores identificables y que la intervención temprana podría prevenir tragedias futuras. La memoria de Carmen Vargas vive a través de una fundación establecida en su honor, enfocada en la educación sobre seguridad familiar y el apoyo a sobrevivientes de violencia sexual. Su historia, aunque trágica, ha servido para crear conciencia sobre realidades difíciles
que muchas familias prefieren ignorar, pero que deben ser confrontadas para proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad. Gracias a este caso, las autoridades pudieron también revisar casos similares sin resolver, encontrando patrones que anteriormente habían pasado desapercibidos. La investigación forense moderna, combinada con la vigilancia tecnológica incidental, había proporcionado herramientas poderosas para la búsqueda de justicia en crímenes que en décadas anteriores podrían haber permanecido sin resolver. El legado final del caso Vargas es complejo. Una familia destruida, una vida joven perdida, pero también un sistema de justicia que funcionó como debía, utilizando todas las herramientas disponibles para establecer la verdad y hacer responsable al culpable por sus acciones. Es un recordatorio de que la justicia, aunque no puede devolver lo perdido, puede al menos ofrecer cierta medida de cierre y protección para la sociedad.